leemos en Hechos capítulo 6, versículos 1 en adelante. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, solo imagínense que ya luego del primer discurso, predicación de Pedro, más de 3,000 personas fueron bautizadas, añadidas a la iglesia ese día. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo, ¿qué cosa? Murmuración de los griegos, de los hermanos griegos de la iglesia de Jerusalén contra los hermanos hebreos o judíos de cepa, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros, ¿qué dicen los apóstoles? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a los siguientes diáconos o servidores: a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo; a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes judíos del templo, obedecían a la fe. Me gustaría compartir con ustedes 3 principios en relación a esto. Escuche bien, querida iglesia, siempre habrán necesidades en la iglesia. Siempre habrán necesidades en la iglesia y de diferente naturaleza. Pero hay algo que debemos entender a la luz de este pasaje, de esta parte de la historia de la iglesia temprana de Jerusalén. Es que a pesar de que siempre hayan necesidades en la iglesia, no todos están llamados a atenderlas. No todos están llamados a atenderlas. En una iglesia que va creciendo siempre habrá algo que hacer. Siempre. Pero este es el tema de fondo, que a pesar de que siempre habrán necesidades, no todas esas necesidades pueden ser atendidas por cualquiera. Según lo que leímos en los primeros 3 versículos de Hechos capítulo 6, hay un problema. La murmuración, ¿en qué consistía? Consistía en que los hermanos griegos murmuraban contra los hermanos hebreos. ¿Quiénes eran esos hermanos griegos? También en otras versiones aparecen como los hermanos helenistas. Eran judíos de la diáspora, es decir, que en algún momento habían salido del territorio de Israel y habían recibido una fuerte influencia en la cultura griega. Hablaban griego, pero eran judíos. Y ellos seguían a Cristo. Ellos en ese momento, los que estaban allí, se encontraban en Jerusalén y se consideraban parte de la iglesia de Jerusalén. Pero en la iglesia de Jerusalén también había miembros de la iglesia que eran judíos de cepa, es decir, nunca habían salido. Y ellos murmuraban, los judíos griegos, porque decían: mira, oye, solamente parece que se está atendiendo a las necesidades ya de las viudas que vienen de trasfondo judío y las otras viudas están siendo desatendidas. Entonces la iglesia de Jerusalén enfrentó una gran necesidad de servir a las mesas, pero los apóstoles no eligieron a cualquiera para este ministerio, sino a hombres bajo los siguientes requisitos: llenos del Espíritu Santo, con sabiduría y de buen testimonio. Aunque las necesidades en la iglesia son inevitables y siempre presentes, lo más importante es quién está llamado a atender esas necesidades. Porque hay iglesias que son reactivas. Yo he crecido en el Evangelio, he visto muchas veces una mala reacción en las iglesias locales, que frente a cualquier necesidad se le delega una responsabilidad a un hermano o hermana en la fe, a veces personas neófitas, a veces personas que tienen 2, 3, 4 años en el Evangelio, asumen cargos de diaconado, de liderazgo en la iglesia, sin dar cuenta de una experiencia de años en la fe, sin haber probado antes el testimonio, el carácter de esos líderes. Y a veces por la urgencia o la necesidad se termina promoviendo liderazgos que son carnales.
liderazgos que no han sido probados. El servicio a la iglesia no debe ser una respuesta reactiva a las urgencias, sino una acción que surge, querida iglesia, escuche bien esto, del discernimiento y la preparación espiritual. ¿A qué voy con esto? Los apóstoles bien sabían que por muchas necesidades que hubieran en la congregación, no podían ser indulgentes, no podían ser rápidos en delegar responsabilidades para atender a la mesa. Fíjense, si ustedes sacan la proporción, la iglesia de Jerusalén ya tenía más de 3.000 miembros a esa altura. ¿Y cuántos diáconos o servidores eligieron? 7. ¿Son 7 diáconos suficientes para atender las necesidades de más de 3.000 personas? Algunos eruditos, algunos exegetas bíblicos piensan de que los apóstoles estaban pensando en que un diácono se hiciera cargo de un día para supervisar que las raciones o el cuidado de las viudas, tanto griegas o judías, se supliera. Pero aún así es insuficiente. Y bien lo sabían los apóstoles. Pero ellos no dijeron, bueno, entonces, a razón de que somos 3.000 miembros, elijamos 100 diáconos, 100 servidores. No, porque hay otros criterios que pesan en la elección de los líderes de la iglesia. El servicio a la iglesia no debe ser una respuesta reactiva a las urgencias, sino una acción que surge del discernimiento y la preparación espiritual. Tú no puedes poner a un neófito en la fe y en un cargo de liderazgo en la iglesia. Siempre habrá necesidades en la iglesia y a medida que la iglesia crezca van a sumarse nuevas necesidades, pero no todos están llamados a atender esas necesidades. Y los apóstoles lo entendieron bien. Sigamos en el capítulo 6 de Hechos. Lo segundo que quiero compartir de 3 principios muy precisos es que la prioridad del liderazgo debe ser la oración y la predicación de la palabra. Los apóstoles juzgan y dicen, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y nosotros vamos a persistir en la oración en el ministerio de la palabra. Estará diciendo aquí Lucas, quien escribe las crónicas de la iglesia de Jerusalén en el libro de Hechos, estará diciendo Lucas que la predicación de la palabra y la oración es más importante o son ministerios mucho más altos que el servicio a las mesas o el servicio a las viudas. ¿Estará queriendo decir eso Lucas? Claramente que no. Claramente que no. Es tan importante la predicación de la palabra, la oración, como el servicio que se debe dar en la iglesia. Pero el punto es es que hay ciertas actividades, ciertos ministerios en la iglesia que nutren a la iglesia espiritualmente hablando. Y entre ellos, los 2 más importantes son la oración y la predicación de la palabra. Y eso discernieron bien los apóstoles. Por eso es que ellos dijeron, vamos a persistir en esto y vamos a elegir a diáconos, que viene del griego diaconía, que quiere decir servidores. Eso quiere decir la palabra diáconos, servidores. Vamos a elegir servidores para que sirvan las mesas. Todos estamos llamados al servicio. Jesucristo en Juan capítulo 13, y por favor vamos a nuestras Biblias, allí en Juan capítulo 13, modeló el servicio que Él espera de sus discípulos y de la iglesia en general. Juan capítulo 13. Allí estaba Jesús en esa última cena con sus 12 apóstoles antes de ir a la cruz. Y Jesús, antes de comer, antes de partir el pan, beber el vino y celebrar esa cena de Pascua judía, ¿qué es lo que hace Jesús con sus discípulos? Lava los pies de cada uno de ellos, incluido aquel que lo iba a traicionar. Leemos Juan capítulo 13, versículo 1 en adelante. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, presta atención a esto. Esto es clave para entender lo que Dios espera de nosotros como servidores.
versículo 3. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y quitó su manto y tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús le lava los pies a sus discípulos. Hay que entender que en la Palestina en primer siglo no habían calles pavimentadas, clima desértico costero, o sea, los pies estaban totalmente sucios de tierra. Y la costumbre judía era que antes de comer, bueno, el anfitrión debía, entre otras cosas más, ofrecer un poco de agua para el lavado de pies. Y por lo general esa tarea del lavado de pies estaba relevada ¿a quién? Al esclavo de la casa, al sirviente de la casa. Y Jesús asume esa posición y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Pero Jesús lo hace con una clara identidad de quién es Él. ¿De quién es Él? Versículo 3, lo vuelvo a leer. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios iba, que iba a volver a esa gloria primera con Dios Padre, de donde Él sale, con plena conciencia, en otras palabras, de cuál era su identidad y propósito, es que Jesús lava los pies de sus discípulos y no tiene complejos en humillarse y hacer tal acto de servicio. La pregunta es por qué nosotros muchas veces no queremos servir a los demás. Y si lo hacemos a regañadientas. Si lo hacemos de manera contestataria. Bueno, pastor, si usted lo dijo, lo haré. ¿Saben que las personas que tienen un serio conflicto en servir a los demás son personas que en el fondo no han resuelto su identidad y propósito en la vida? No tienen claridad de quiénes son. Porque una persona como Jesús que sabe de dónde vino y hacia dónde va, una persona que tiene claridad en su identidad, sabe cuán amado es por el Padre, sabe quién es un hijo de Dios, coheredero con Cristo, como dice Romanos capítulo 8, que tiene todo en sus manos. Una persona que tiene clara identidad de quién es, nunca va a tener conflicto en acatar una orden, en obedecer una instrucción o en servir desinteresadamente o sacrificialmente a su hermano en la fe. Pero quienes sí tienen dramas en sujetarse, quienes sí tienen dramas en servir a otros, son personas que lo único que evidencian es que no tienen claridad en quiénes son. La palabra diácono viene del griego diaconía, que quiere decir servidor. Y muchos creen que cuando los apóstoles están hablando de este servicio, estaban remitiendo derechamente a lo que Jesucristo hizo en el aposento alto cuando decidió lavar los pies de todos sus discípulos, aún de aquel que lo iba a entregar o traicionar. Nosotros entonces persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra, dijeron los apóstoles en Hechos capítulo 6. Esto refleja que aunque existen muchas necesidades, el liderazgo no puede desviarse de su llamado principal. La oración y la predicación son fundamentales porque son las bases que sostienen la vida espiritual de la iglesia. El ministerio de la palabra y la oración deben ser la prioridad del líder, sin importar cuán urgentes sean otras necesidades. ¿Esto quiere decir que, por ejemplo, el pastor entonces de esta iglesia local nunca va a poder mover una silla? No. Claramente que no. ¿Esto quiere decir que el pastor nunca va a poder pasar la aspiradora, nunca va a poder limpiar un baño o levantar las tazas después de un tiempo de compartir? No, no está queriendo decir eso. Pero evidentemente hay ciertas tareas que deben ser delegadas a otros, a los diáconos, a los servidores, para que entonces
pastores y líderes o ancianos que están a cargo de la iglesia puedan nutrir a la iglesia con las dos disciplinas más importantes, que son la oración y la palabra de Dios. A veces hay hermanos que se molestan. Yo he crecido en la iglesia de Cristo y no hablo de esta iglesia, pero se molestan cuando el pastor, no sé, dice no puedo, no puedo hoy día, hermano, lo siento, no puedo ayudarte. Y algunos se escandalizan, pero ¿cómo si el pastor siempre tiene que estar para mí? Esperan un pastor cabecera, 24/7. Y que no es que el pastor no quiera servir, no es que el pastor no quiera visitar, es que hay momentos y momentos. Ustedes saben que la gran lucha de los pastores, y esto es lo que callan los pastores, es cómo atender a las diferentes necesidades de la iglesia a la par de no descuidar su intimidad con Dios. ¿Cómo cubrimos todas las necesidades de la iglesia en el ámbito administrativo, en el ámbito organizacional, en que cada hermano se sienta pastoreado, a la par que no descuidamos la oración y la palabra, nuestros propios tiempos de intimidad con Dios? Y no es que el pastor no quiera atender las mesas, pero hay momentos en que debe saber priorizar lo importante de lo urgente. Y acá los apóstoles discernieron claramente, está habiendo oposición, la iglesia está creciendo, debemos seguir edificando y nutriendo a la iglesia, debemos nosotros persistir en la oración y en la palabra, no podemos abandonar estas tareas, pidamos ayuda. La prioridad del liderazgo debe ser la oración y la predicación de la palabra. Y lo tercero y último que quiero compartir es lo siguiente, y esto es algo que nos enseña Hechos capítulo 6, es que el carácter del líder debe prevalecer sobre la técnica. Repite después de mí, el carácter del líder debe prevalecer sobre la técnica. Fíjense que entre los requisitos que mencionan los apóstoles para que se elijan a los diáconos o servidores que van a atender las mesas no es, ¿quién tiene conocimiento básico de Excel, de contabilidad? ¿Quién tiene, no sé, quién sabe de raciones de comida? ¿Hay alguien que sepa cocinar, que tenga algún curso de repostería? ¿Hay alguien que maneje la habilidad, la técnica? ¿Ese es el listado de requisitos que plantean los apóstoles para elegir a los diáconos? No, ¿cuáles son? Versículo 3, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones, número 1, de buen testimonio, número 2, llenos del Espíritu Santo, y número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. El gran problema en la iglesia es que a veces cuando se deben nombrar cargos, los hermanos piensan en cómo profesionalizar ese servicio. Dicen, este hermano es profesional, se maneja en el área de la contabilidad, pongámoslo como tesorero. Mira, este hermano se nota que es ordenadito, sí. Escribe lindo, una vez me escribió una cartita, buena redacción, buena ortografía, secretario de la iglesia. Y lo que es peor, este hermano me cae bien, es mi amigo, es mi compadre, voto por él. Miren, hoy en día vivimos en una sociedad tecnócrata, es decir, en una sociedad que le da mucho valor a la técnica. De hecho, hoy en día bien sabemos, aquí hay chicos que estudian en la universidad, como Gigi, bien saben que hoy en día, quienes hemos estudiado en la universidad, una carrera de pregrado ya no es suficiente. Con haber estudiado 4 años no es suficiente. No, mientras tú tengas un conocimiento cada vez más específico, mejor vas a ser evaluado. Y a veces traemos esa lógica a la iglesia. Y creemos entonces que los líderes de la iglesia deben ser expertos técnicos en su área. Pero los requisitos no están puestos en las habilidades, están puestos en el carácter. Hombres, en primer lugar, de buen testimonio. Tienen que ser hombres y mujeres que por un tiempo prudente la iglesia
los observe y haya escuchado, no solamente de aquí adentro, sino de afuera, que esas personas son consecuentes entre lo que dicen creer y lo que hacen. Deben ser personas íntegras. Deben ser personas genuinas, auténticas, aquí en la iglesia como en sus trabajos y en sus casas. Eso quiere decir personas de buen testimonio. El apóstol Pablo lo va a detallar y no viene al caso acá por un tema de tiempo y le va a decir a Timoteo cuáles son esos requisitos que demuestran que un diácono o un servidor tiene buen testimonio. En segundo lugar, llenos del Espíritu Santo. No dice que simplemente deben ser hijos de Dios y por ende tienen la presencia de Dios en sus vidas. No. Dice que deben ser personas llenas del Espíritu Santo, es decir, personas enteramente gobernadas, dominadas por el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo uno puede saber cuando una persona es llena del Espíritu Santo? Ustedes lo van a ver y pueden seguir leyéndolo en Hechos capítulos 6 y 7. Ahí van a ver dos diáconos que van a vivir experiencias muy particulares. El primero, Esteban. Lo van a arrestar. Y Esteban, ¿qué es lo que va a hacer? Va a dar testimonio de Jesucristo. Y no lo va a hacer, escuche bien, no lo va a hacer entrando en conflicto, en pelea. Al contrario, lo va a hacer dando testimonio de Jesucristo, pero con sabiduría, con autoridad espiritual. Al punto que eso enfurecía más a aquellos que querían matarlo y finalmente lo van a matar. Se veía esa presencia de Dios, esa llenura de Dios aún en su rostro. En su rostro. Versículo 15, el capítulo 6. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, en Esteban, este diácono, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La llenura, la presencia de Dios en la vida de una persona, aún en la cara, se refleja. Es el carácter de Cristo en esa persona. Más adelante, entendiendo lo que significa que un diácono, un líder, sea lleno del Espíritu Santo, en el capítulo 8 de Hechos, más adelante, usted esto lo puede leer en casa, uno de los diáconos, Felipe, escuche bien, guiado, direccionado por el Espíritu Santo, va hacia un lugar a encontrarse con un etíope para presentarle el Evangelio de Jesucristo y finalmente lo termina bautizando. Pero fíjense en el relato de Hechos capítulo 8, versículos 26 en adelante. En todo momento Felipe es sensible a la voz de Dios, a la dirección del Espíritu Santo. Se mueve en obediencia. Una persona llena del Espíritu Santo es como Esteban, es como Felipe, diáconos que hablaban con denuedo del Evangelio de Jesucristo, que no tienen miedo a que sus compañeros de trabajo sepan que son creyentes y que tienen un compromiso radical con Jesucristo y su iglesia. Deben ser personas llenas del Espíritu Santo. Deben ser personas que constantemente estén obedeciendo la voz de Dios, siendo direccionados por Dios, obedientes a esa voz de Dios. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, estamos hablando de ser controlados, gobernados por Dios. Y por último, se dice entre los requisitos que los diáconos o servidores, ¿qué deben ser? Deben ser sabios. Dice, busquen a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Nunca se olvide de esta definición de sabiduría. La sabiduría, escuche bien iglesia, es el conocimiento aplicado en amor. Repite después de mí, la sabiduría es el conocimiento aplicado en amor. Miren, ¿estamos diciendo entonces de que los hermanos que deben liderar la iglesia no deben tener ninguna experticia en nada? No. Si tienen claridad en sus habilidades adquiridas en el tiempo, si tienen claridad en sus talentos naturales, si tienen claridad en sus dones espirituales, amén. Claramente que Dios quiere valerse de todo aquello, incluso de sus profesiones, ocupaciones, oficios, para servir a la iglesia. Pero ojo, es un conocimiento aplicado en amor. Porque yo puedo ser muy experto en algo,
y si no lo sé aplicar en amor aquí en la iglesia de Cristo, no estoy siendo sabio. ¿Se entiende? El carácter del líder debe prevalecer sobre la técnica. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, Pablo describe a un líder como irreprochable, sobrio, prudente, decoroso, hospitalario, apto para enseñar la palabra de Dios, mostrando que el carácter es lo que permite que un líder guíe con integridad, sabiduría y amor. ¿Por qué el carácter es tan importante más allá de las habilidades que pudiera tener un líder? Porque el carácter es la base sobre la que se edifica un liderazgo que perdura y honra a Dios. Mientras que las habilidades técnicas, aunque importantes, son solamente un complemento. Lo que sostiene un liderazgo en el tiempo no son las habilidades, es hasta qué punto yo reflejo el carácter de Cristo, hasta qué punto yo soy una persona íntegra o de buen testimonio, hasta qué punto yo me esfuerzo para que sea Dios gobernando mi vida, hasta qué punto yo lo que puedo saber o mi experiencia que pudiera tener la desarrollo, la aplico, pero con amor, con amor. Por eso es tan importante que lo que vamos a hacer el próximo sábado 23, los que somos miembros de la iglesia, al momento de elegir el nuevo diaconado para un nuevo periodo, tengamos estos principios en mente, para que podamos realmente ser dirigidos por Dios y según los principios de la palabra, elegir a esos diáconos.